Tengo un gran privilegio en esta noche y estoy sumamente emocionado de compartir la palabra de Dios con ustedes en este evento singular, por lo que les invito a leerla precisamente. Quiero invitarles a ponerse de pie. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo, capítulo 3, voy a comenzar con el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, hermanas, gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. El pasaje que estamos considerando enseña muchas cosas valiosas, pero en función del tiempo señalaré las siguientes. Las Escrituras tienen el poder de proveer la sabiduría que guía hacia la fe en Cristo y motiva la confianza en Él como Salvador y Señor de la vida. Esto solo avala, enseña, guía la campaña que está empezando realmente. Las Escrituras poseen la capacidad de abrir nuestra comprensión y de encender también nuestro corazón para ser guiados hacia la fe en Cristo, lo que implica que son vitales las Escrituras en nuestro proceso de reconocer varias cosas. Primero, reconocer como cierta su doctrina tal como lo enseña la palabra, pero también son vitales para el proceso de depositar y fortalecer nuestra confianza en Él, lo cual es también la fe. Son vitales para generar una convicción profunda que conduce al arrepentimiento y al seguimiento de Jesús. Es casi imposible sin las Escrituras iluminar y motivar nuestra volición para que con el poder del Espíritu Santo obedezcamos al Señor en todo. De manera que conectar las Escrituras con la evangelización no es algo nuevo. Como vemos, ya está este mismo espíritu de evangelizar con la palabra en la propia palabra. Sin embargo, el recordar hoy esto es una importante exhortación a las iglesias contemporáneas. Esta recordación, esta acción, esta motivación de evangelizar con las Escrituras implica sin lugar a dudas la necesidad de corregir olvidos y desvíos y la necesidad también de alimentar empobrecimientos severos de las iglesias, cosa que ha ocurrido todas las veces que éstas no han tenido en cuenta el lugar que la Biblia debe tener. Debiera ser innecesario promover la evangelización con la Biblia. Esto es lo más lógico y lo más natural. El hacerlo implica un déficit de nuestra parte que hemos de reconocer delante del Señor. Las Escrituras, como ellas mismas lo muestran de tantas maneras, tienen una utilidad esencial para la misión de toda la Iglesia, no solamente de la evangelización. Y cuando no ocupan las Escrituras ese lugar, debilitamos peligrosamente el desarrollo de la vida eclesial. Así que yo celebro que Sociedad Bíblica sea pionera en recordarnos esto, por si nos hace falta o por si algún debilitamiento nuestro, digo, el mundo evangélico de la Argentina lo requiriese. Las Escrituras son inspiradas por Dios, por eso la Iglesia del Señor confiesa que su autoridad, la autoridad para la fe, la autoridad final para cada creyente, para cada congregación, es el trino Dios que habla en las Escrituras, no fuera de ellas, sino en ellas. La Iglesia del Señor, por lo tanto, debe derivar toda doctrina y toda su práctica de este principio de autoridad. Toda corrección que la Iglesia, que el creyente debe hacer, toda corrección a la marcha de la Iglesia puede, y no solamente puede, debe ser hecha, pero a partir de este principio de autoridad. El
Las Escrituras son una escuela de vida que contribuyen a la formación de personas para que sean, como dice el texto, lo que Dios desea. Las Escrituras prestan utilidad para la crianza y para la alimentación de la vida personal y comunitaria, de la comunidad, como digo, pero también de cada uno de sus creyentes. Las Escrituras además enseñan que el cuerpo de verdades fundamentales para estructurar nuestro pensamiento, también para determinar lo que creemos y cómo lo creemos, lo que obviamente deberá reflejarse en la manera que somos y actuamos, debe surgir del cuerpo mismo, del contenido mismo de la propia palabra. Las Escrituras no se escrutan cuidadosamente. En realidad, como los protestantes decían, no leemos nosotros la Biblia, sino que es la Biblia la que nos lee a nosotros. Las Escrituras no solamente exponen el cargo del error, no solamente señalan nuestro pecado, sino la verdad del cargo y luego la manifestación de la verdad del cargo y las consecuencias del error. Esto se puede apreciar en la forma en que Natán abre los ojos de David frente a una situación como la que le tocó vivir. Cuántas faltas en las Escrituras en nuestro país para abrir los ojos, no solamente de nuestras autoridades, sino del pueblo de la nación argentina. Lo importante no es solo buscar faltas. Lo significativo es que las Escrituras ayudan a que nos demos cuenta de la situación, la asumamos y además veamos la salida que ellas mismas ofrecen a toda situación. No veo cómo sin Escrituras nuestra patria pueda hacer virajes significativos. Por eso, todo proyecto, no ya de 1 millón de Biblias, sino de una Biblia a cada habitante de la Argentina, marque una diferencia significativa. Es interesante que Jesús enseñó que el Espíritu Santo también tiene la misión de convencer de pecado, por lo que las Escrituras y el Espíritu Santo funcionan en forma conjunta. La dinámica más explosiva para evangelizar es el Espíritu Santo hablando en la Escritura. Y no hay evangelista, no hay organización, no hay actividad, no hay programa que suplante el poder más grande y más eficaz en la evangelización. Es el Espíritu convirtiendo a las personas a través de la palabra escrita de Dios. Las Escrituras muestran ellas mismas, nos restauran, nos ponen de pie luego de la caída, nos reparan para que podamos funcionar nuevamente y lo hacen continuamente en nuestro peregrinar accidentado. Las Escrituras corrigen, ellas reencauzan. Las Escrituras, además, entrenan para desarrollar la conducta. Y este entrenamiento, dice la palabra hoy leída de las Escrituras, es un entrenamiento que moldea y perfecciona el razonamiento y el carácter moral de las personas. Imagínense la ética que se vive todos los días iluminada por la palabra, fortalecida por la palabra, creada por la palabra, inspirada por la palabra. Las Escrituras enseñan a vivir una vida responsable, enseñan ayudando a crear una forma de pensar que no es relativa, que persiste, que cambia, por cierto, pero que se perfecciona hasta poseer una manera de pensar como la del Señor. ¿Cómo habríamos de tenerla sin consultar? Esta instrucción que realizan las Escrituras es una instrucción, como ellas mismas dicen, en justicia. Esta manera de pensar justa ha sido interpretada como la que se conforma a la norma o al modelo y a la autoridad derivada de Dios. Esencialmente, esta norma justa es la de ser lo que Dios es en su carácter santo. Vale decir que las Escrituras sirven para formar un carácter santo delante de Dios y de los seres humanos. Tuve el privilegio de presentar la posición de nuestra organización cuando a las audiencias públicas. Y quien presidió la audiencia, que en particular me tocó a mí, decía: la nueva legislación, la más avanzada, no es la que tiende a un principio, sino la que legisla como las personas quieren ser. Qué lejos ha quedado la palabra de Dios.
La palabra de Dios legisla para que podamos ser como Dios quiere que seamos. La Biblia es la herramienta que usa el Señor para preparar y equipar adecuadamente a su pueblo y a cada creyente, para que pueda ella sostener la demanda que se le formula, que en nuestro pasaje se indica como ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Querida hermana, querido hermano, cada uno de nosotros tiene que ser eso que dice. Y no hay manera de suplantar el texto fundante, el esencial, el fortalecedor, el energizante, como dice la misma palabra, si no es con Biblia. No solamente poseyendo el ejemplar, también se cura en algunos lugares, ya cada vez menos realmente, sobre la Biblia, sino abriéndola, masticándola, trabajándola, aplicándola, permitiendo que ella misma nos corrija una y otra vez hasta ser como Cristo. Debo ir al fin. Me señalan aquí el tiempo restante, así que corro. Pero debo pensar en cómo aplicar esto que dice la Escritura. El pasaje posee una pertinencia extraordinaria. El pasaje nos desafía a una evangelización que use las Escrituras como empoderadoras de la sabiduría que apunta a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto debe recordarnos una y otra vez que evangelizar o al evangelizar no estamos haciendo propaganda de una organización. Al evangelizar, por cierto, irá luego, me supongo, de Sociedad Bíblica o de tu iglesia o de la mía. Pero en realidad no estamos llevando propaganda a nuestra sede. Ni estamos promoviendo un evento, ni ofreciendo un producto, ni tampoco aglutinando personas, por más que sea tan interesante que tengamos muchas. Al evangelizar lo que estamos haciendo es convocar al seguimiento de Jesús, un seguimiento costoso, no de la gracia barata, sino al seguimiento de aquel que dio su vida por nosotros, y que por lo tanto no hay seguimiento sin discipulado, no hay seguimiento sin morir a la vieja vida y sin nacer, como cantaba el coro en su primera presentación, creo que era, una nueva vida. El pasaje además nos desafía un concepto claro de lo que es la autoridad para las iglesias y el pensamiento evangélico. La autoridad en el pensamiento evangélico está basada en la autoridad de la Biblia. ¿Qué desafío este para nuestro modelo de vida contemporáneo? Vivimos sin verdades permanentes, entronizamos la relatividad. Hay un ocaso tremendo del sentido del deber. Nuestros abuelos, al menos, recordarán ustedes, tenían un cierto sentido del compromiso por la palabra. Recordarás que no les hacías firmar ni un documento. Sus palabras eran documentos, mejores que los firmados. Hoy ni con documentos firmados, como podemos ver, frente a los escribanos de todo tipo, somos o estamos seguros de lo que hemos dicho. Ese sentido del deber se ha perdido. Pero a la vez, fíjense qué paradoja. Nuestra sociedad es adicta a los autoritarismos. Nuestra sociedad es adicta a los antropocentrismos, a los personalismos. Nos gusta señalar que aquí estamos nosotros y que aquí estoy yo. No hay verdad más grande que la mía. Querido amigo, la autoridad para el pensamiento cristiano es el trino Dios que habla en la